El lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Si Dante Alighieri se hubiera podido basar en un lugar sobre la tierra para inspirarse en el infierno que nos narra en la Divina Comedia, seguramente ese sitio hubiera sido Centralia, un pueblo ubicado en Pensilvania, Estados Unidos. Y es que Centralia arde desde sus entrañas desde hace 58 años. Todo comenzó con un incendio premeditado que después nadie pudo apagar, al punto de transformarlo en un pueblo fantasma. Así que acompáñenme hasta el condado de Columbia, en un lugar conocido como el infierno en la tierra. Esto es Enigmas. Bienvenidos a Centralia. Población 5 habitantes. Los sobrevivientes de los miles que llegaron a vivir ahí en algún momento. Aunque esos 5 valientes podrían tener un final muy trágico, ya sea respirando los gases tóxicos que emanan de la tierra, o peor aún, tragados con todo y casa por un hoyo que se abra de la nada en la tierra y con carbón encendido a una temperatura de 700 grados centígrados. Este bloque en particular era el hogar de unas 10 familias. Eso fue en 1980. Ahora soy el único que queda en el bloque y en toda la calle. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasó en Centralia? Para entenderlo, vamos a viajar hasta 1960, cuando la industria del carbón estaba en pleno apogeo y miles de personas se mudaron a este típico pueblo norteamericano en busca de un trabajo bien remunerado, constante y en donde la gente vivía en paz con sus vecinos. Lo que hicieron en Centralia y otras ciudades de la región fue crear lazos muy intensos. La gente entendía que deberían ayudarse entre sí porque nunca sabían cuándo el hombre de la casa no iba a regresar por un accidente en la mina. Para los habitantes de Centralia había un día muy importante, especial, en el que se unían en el cementerio del pueblo para recordar a sus antepasados, honrarlos. Nos referimos al Memorial Day, o Día Conmemorativo, celebrado en casi todos los Estados Unidos de la Unión Americana. Como el depósito de basura de Centralia estaba muy cerca del cementerio, los bomberos de la localidad hacían un trabajo de limpieza. Ese último fin de semana de 1962, los bomberos hicieron su labor como cada año, sin imaginarse que lo peor estaba por venir. El incendio comenzó en 1962. El departamento de bomberos solía hacer una quema controlada del basurero para el día conmemorativo, para que estuviera presentable, porque el basurero estaba muy cerca de nuestro cementerio. Eran minas abandonadas con un carbón muy difícil de prender. Los bomberos creyeron que sería cuestión de días para que se extinguieran las llamas. Lo que no se imaginaban es que habían desatado el infierno en la tierra. Las minas de carbón en la mayor parte del mundo son como un pastel, con muchas capas. Pero así es el carbón en la mayor parte del mundo, excepto por aquí. Ese carbón es más viejo que las colinas. Sigue la topografía de las colinas, sube de manera vertical, baja de manera vertical. Incluso a veces va de cabeza y entonces esos incendios bajo la superficie llegan a mucha profundidad y muy rápido. Poco a poco, los habitantes de Centralia empezaron a detectar unas columnas de humo que emanaban de la tierra, aunque por las noches el espectáculo solía ser mucho más impresionante. Aunque ahora ya no hay algo visible, hace un par de años podías ver que la tierra brillaba de color rojo y a veces de color azul. Y era por el gas metano que despedía. Era algo muy loco verlo por las noches, ver las flamas azules asomarse desde la colina. Era evidente que algo estaba pasando en Centralia. Lo que sus habitantes no se imaginaban es que bajo sus pies, a menos de 100 metros, había una mina de carbón ardiendo al rojo vivo, propensa a colapsar en cualquier momento, a llevarse hasta sus entrañas cualquier cosa que estuviera sobre la superficie. Las alarmas comenzaron a prenderse y la gente del pueblo se dio cuenta de que estaban parados sobre un polvorín. John Coddington era el dueño de la gasolinería.
Tenía problemas porque el gas se escapaba de sus tanques y descubrió que la razón es porque el calor del fuego debajo de la superficie estaba quemando la gasolina, provocando que se evaporara. Imagínense lo que hubiera sucedido si la temperatura del carbón llega a penetrar los tanques. La gasolinera se habría convertido en una bomba molotov. Afortunadamente lograron detectarlo a tiempo, aunque poco tiempo después se presentó el primer incidente grave, cuando un niño de 12 años, de nombre Todd Domboski, estaba en el patio de la casa de su abuela y vio una humareda. Se acercó para ver qué era, cuando de repente fue tragado por la tierra a unos 50 metros de profundidad. Por fortuna para él, traía puesto un sombrero naranja como de cazador. Y su primo, por lo que entiendo, se arrastró sobre su panza como una víbora y vio el sombrero. Lo agarró y lo sacó de ahí. Me administraron oxígeno, me llevaron al hospital después de unas pruebas de sangre, estaba cubierto de lodo. Por el calor intenso, mis pantalones estaban súper pesados. La playera era como si me hubieran horneado. Aunque me hubieras llevado a un auto lavado, no me hubieras podido quitar esa capa, como horneada. El lado siniestro de la historia. Regresemos a Centralia, un pueblo en el que se desató un incendio en 1962. Un incendio provocado además por los bomberos y que no se ha podido controlar hasta la fecha. Eso provocó que un asesino silencioso comenzara a rondar las casas de los habitantes de ese pueblo. Ese asesino silencioso es conocido como monóxido de carbono, cuyo olor no se percibe, pero es capaz de acabar con la vida de una persona en cuestión de minutos. Ese asesino fue en realidad el culpable de que 800 casas fueran desalojadas en muy poco tiempo, que casi 2,000 familias perdieran su hogar y de que Centralia se convirtiera en un pueblo fantasma. Efectivamente, los pobladores de Centralia sí le tenían miedo a las fumarolas que salían del suelo, que de la nada el carbón terminaría debilitando la tierra y un hoyo se formaría, arrastrándolos a las profundidades de la corteza terrestre. Pero aún así, le tenían más miedo al monóxido de carbono, capaz de penetrar en cualquier hogar y tomarlos desprevenidos. Hace algunos años, la gente solía tener en esta área monitores de dióxido de carbono en sus casas. No tenían suficientes monitores de dióxido de carbono en algún momento, así que tenían que compartirlo. Pero el dióxido se puede disparar de un momento a otro y tenerlo en tu casa sin que tú lo sepas. Así que tuvieron que recurrir a uno de los métodos más utilizados por los mineros: tener gorriones al interior de sus hogares. En caso de que el gorrión presentara síntomas de asfixia, era momento de salir corriendo, antes de convertirse en víctimas del monóxido de carbono. Ahora tenemos una buena razón. Tuve una visita al doctor con los chamacos. Me dijo que tienen bronquitis crónica, una infección respiratoria. Los riesgos para la población de Centralia eran tan altos que el gobierno decidió comprar todas las casas que había y de esa forma ofrecerle a los habitantes una opción para reubicarse en otro pueblo o ciudad. Aunque claro, no era un desalojo, era una invitación. Nadie, ya sea por razones financieras o personales, era forzado a vender sus propiedades o irse de sus casas. Fue así que comenzó el éxodo, o la salida de todos los habitantes de Centralia a otros poblados y ciudades. Las casas que se iban desocupando iban siendo demolidas por las autoridades para evitar que a alguien se le ocurriera con el tiempo volver a habitarla, y el esfuerzo habría sido en vano. Conforme la gente se iba, conforme se la iban vendiendo al gobierno, las casas eran demolidas. Esto solía ser un parque. Puedes ver la evidencia de los columpios y toda la cosa. De los 2,000 habitantes que existían en Centralia, en 1962, el pueblo redujo su población a 10 habitantes, entre ellos John Lokitis, el más joven de todos. Justo en esa esquina donde está ese letrero estaba la estación de gasolina. Puedo recorrer la cuadra y básicamente decirte dónde vivían cada uno de mis vecinos. Puedo decirte dónde estaba la funeraria, dónde estaba el banco.
donde estaba el servicio postal y todos los lotes y las personas que los ocupaban. Centralia se había convertido en un pueblo fantasma, o peor aún, en un terreno infértil, con una hoguera bajo su superficie, columnas de humo saliendo de las colinas y dióxido de carbono. Lo más curioso es que, de acuerdo con los expertos, la tragedia se pudo haber evitado de haber actuado a tiempo. Ese incendio debió apagarse 2 semanas después de que empezó y se pudo haber hecho por $1,000 más o menos. Al no ser un peligro que saltara a la vista, vaya, que estuviera a la vista del ojo humano, dejaban que los años corrieran y el carbón se fue encendiendo y recorriendo primero metros, después kilómetros. Algunos creen que hay carbón prendido a 1,600 metros de profundidad. Estuvieron a días de apagar el fuego. Por la burocracia tenían que abrir la licitación. Pasaron 3 meses, el fuego se esparció y entonces no tenían una manera viable de apagarlo. El último gran esfuerzo por parte del gobierno por detener el infierno en la tierra se llevó a cabo en 1983, justo cuando se dieron cuenta de que ya no había forma de pararlo. Se han hecho muchos intentos para extinguir el fuego, todos fallidos, porque se les acabó el dinero en la mayoría de los casos. Por cierto, uno de los pocos edificios que quedaron en pie es la iglesia del pueblo. Curiosamente está sobre un terreno de roca sólida. Eso provocó que en noviembre de 2015 el jefe de la Iglesia Católica Ucraniana visitara aquella ciudad fantasma. El hecho de que se mantuviera en pie lo impresionó tanto que le dio el estatus de lugar de peregrinación. La primera reunión de creyentes, a la que, por cierto, asistieron muchos antiguos habitantes de Centralia, se celebró en agosto de 2016 y tuvo un quórum de 600 personas. Fue la primera y la única, pues al gobierno no le hizo nada de gracia, aunque les permitió mantener la iglesia en funcionamiento, la cual da servicio todos los domingos. Digo, por si quieren ir. Esta es la iglesia que queda en Centralia. Al parecer estaba sobre suelo estable. No había carbón debajo de ella, así que la dejaron. Todavía está en operación. El gobierno de Pensilvania quería enterrar por completo Centralia, y la mejor forma de borrarlo del mapa era eliminando su código postal. Alguien de los oficiales de la oficina postal de un pueblo cercano decidió que, como había muy pocos habitantes, querían borrar Centralia completamente del mapa. El último censo de población en ese poblado de Pensilvania seguro fue el más sencillo en toda la historia de los Estados Unidos. Bienvenidos a Centralia. Población, 1 habitante. Efectivamente, se trata de John Lokitis, quien se niega a dejar el lugar que lo vio nacer y a sus antepasados que continúan enterrados en el cementerio municipal. O tal vez enterrados o incinerados. Por cierto, los expertos dicen que no hay colorín colorado, pues este cuento no se ha acabado, ya que las entrañas de Centralia seguirán ardiendo al menos por 250 años más. Lástima que ese carbón no se pueda utilizar para un buen asado. Algunos comparan lo que pasó en Centralia con Chernóbil. ¿Por qué? Porque los gases expedidos por las minas de carbón han terminado por afectar a cientos de miles de pobladores en Pensilvania que han reportado todo tipo de enfermedades respiratorias. ¿Será que Centralia se niega a morir incluso después de que ahí se extinguió la vida? Esto es Enigmas, el lado siniestro de la historia. Y yo los espero después del corte. Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas, el lado siniestro de la historia. Ya estamos de regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. En la calle de Ocampo y Victoria, en la ciudad de Chihuahua, se encuentra una mujer de inigualable belleza. Una mujer que, a pesar de tener 90 años, no tiene arrugas ni manchas en la piel. Es una mujer cuya mayor cualidad es saber escuchar. Por eso siempre guarda silencio, y tal vez su única obsesión o debilidad sean los vestidos de novia, de preferencia los de corte español. Nos referimos a la Pascualita, también conocida como Chonita,
Un maniquí tan realista que hay quienes dicen que no se trata de un maniquí, sino del alma de una mujer que quedó encerrada ahí para siempre. Vamos a conocer la historia de la Pascualita, aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. La Pascualita, o la Chonita, apareció por primera vez en los aparadores de una tienda conocida como La Popular el 25 de marzo de 1930. Los ojos vidriosos del maniquí, su cabello insertado meticulosamente, el tono y rubor de su piel, el detalle de las manos con huellas digitales, sus pestañas perfectamente diseñadas y hasta su postura, sorprendieron a los chihuahuenses, que de inmediato empezaron a especular que no se trataba de un maniquí, sino de una mujer encerrada en esa figura de cera. La versión oficial dice que Pascualita Esparza, dueña de la tienda conocida como La Popular, viajó a la Ciudad de México y vio el maniquí exhibido en una gran tienda departamental de la cual era clienta. Se obsesionó de inmediato con la figura de cera, porque se parecía físicamente a ella y a su hermana cuando eran jóvenes. Al tratarse de su mejor maniquí, la tienda no quería vendérselo, pero fue tanta su insistencia que terminaron accediendo. Ella la bautizó como La Chonita. Lo que jamás se imaginó es que La Chonita causaría tanto revuelo y que además cobrara vida durante las noches. A veces allá arriba en la bodega, como yo marcaba la mercancía, de repente se oía que bajaban el de la luz, como cuando apagas la luz y la vuelves a prender. Me la apagaba y luego le decía yo, oh, déjame trabajar, estoy trabajando, no me estés apagando la luz. Y se oía otra vez. De hecho, hay dos versiones. La primera es que la hija de doña Pascualita, el mero día de su boda, fue picada por un alacrán que estaba escondido en su tiara y murió al instante. Pascuala Esparza quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Por eso fue momificado, cubierto de cera y colocado en la vidriera. La segunda versión dice que la hija de doña Pascualita estaba enamorada de un taxista, pero a su madre no le gustaba para su hija. Por eso decidió apuñalarla y para esconder el crimen la cubrió de cera y la exhibió en un aparador. Desde entonces se les aparece a los taxistas por las noches con quienes se va a dar un paseo. Dicen que él sale del aparador y se pasea. Se supone que el novio de ella era un taxista, entonces por eso dicen que los taxistas son los que la ven a ella. La verdad es que ambas versiones suenan muy exageradas, más bien producto del imaginario popular. Aún así, nunca fueron desmentidas por doña Pascualita, quien falleció en 1967. Poco después, la tienda fue adquirida por otros dueños, quienes decidieron mantener a la Pascualita, o a la Chonita, en el aparador. Se cree que en realidad el alma de Pascualita es la que está encerrada en ese maniquí, pues a partir de su muerte, la figura ha cobrado todavía más vida. Tuve una novia que venía de fuera. Ella quería el vestido de Pascualita, era un vestido esponjado de los de antes, así muy... Yo se lo estaba probando a ella devolvió el estómago y lo manchó. Entonces el vestido se le entregaba a ella al siguiente día. Recuerdo yo muy bien que las modistas no querían tomar el vestido pues porque estaba sucio. Entonces dije yo, bueno, mañana regreso bien temprano para mandarlo limpiar y que me lo tomen para la costura, ¿verdad? Entonces ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo llegué, les digo a las muchachas, y el vestido que estaba aquí que tenía que mandar limpiar para que me lo puedan tomar a costura, pues no, nadie sabía de él. Subí allá arriba a costura y les pregunté a las muchachas por el vestido. Y me dijo una de ellas, pues que no la habías limpiado ya. Pues no, apenas vengo por él para limpiarlo, para que ustedes lo tomen a costura. Pues el vestido ya está arreglado, ya lo cosimos. Nosotros pensamos que ya lo habías limpiado, porque el vestido no tenía nada. Y mientras a algunos les provoca pánico,
o incluso terror la presencia de la Pascualita, porque dicen que se mueve por las noches, hay muchas novias que acuden a la popular, pues existe el rumor de que el maniquí le trae buena suerte a las futuras esposas. Es de muy buena suerte que vengan y compren su vestido aquí. Se supone que la novia le desearía a todas las novias que se van a casar, todas las parejas, la misma felicidad que ella hubiera querido tener para ella. La leyenda de la Pascualita o la Chonita es una de las más conocidas en Chihuahua. Si alguna vez te encuentras visitando el centro de esa ciudad, te recomendamos ir a la popular y comprobar por ti mismo cómo el maniquí es tan realista que pareciera cobrar vida. Nada más no te asustes si de un momento a otro le cambia la mirada o la posición de las manos. Yo soy Rubén Moya y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Enigmas, el lado siniestro de la historia.